Buenos días a todos, hermanos. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 5, a los que tienen su Biblia, a los que no, sus celulares. Y vamos a aprovechar hoy día de hacer una lectura bíblica, quizás para algunos va a ser largo. Idea es que también nos vamos acostumbrando a una mayor lectura bíblica y eso nos va a ir dando un mayor conocimiento de lo que Dios quiere a veces hablarnos. Si alguien quiere saber cómo ponerle, me di muchas vueltas para darle un título a esto y finalmente decidí llamarlo esto 7 hombres, 5 historias, ¿ya? Y a medida que vamos desarrollando esta palabra, se van a dar cuenta de por qué. Hay 7 hombres aquí, 7 personas y hay 5 historias. Bueno, vamos a leer. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y le tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Enterado Naamán a su señor le relató diciendo, entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Y le dijo el rey de Siria, y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Y 10 mudas de vestido. Estoy muy enredado hoy día leyendo. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todo
que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se devolvió, y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, diciendo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego pues recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no lo quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En eso perdone Jehová a tu siervo, cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Jesse, criado de Eliseos, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. Siguió Jesse a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Él dijo: Bien. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: Te ruego que tomes 2 talentos, y le instó y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuesta de 2 de sus criados, para que los llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de él, se puso delante de su señor Eliseo. Y le dijo: ¿De dónde vienes, Jesse? Él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Bueno, al desarrollar esta historia,
quiero que el Señor nos ayude a entender algunas cosas. Fíjense, lo primero que nos relata aquí es la acción de una mujer, que si nosotros nos ponemos en la condición de esta misma mujer, era para que esa mujer estuviera en una actitud a lo mejor de mucho enojo, muy resentida, con ira y con mucho resentimiento, como digo, hacia Naamán. ¿Por qué? Porque esta mujer israelita que nos relata había sido tomada como esclava y llevada hasta la casa de Naamán, hasta al pueblo sirio y precisamente a la casa de Naamán. Y sin embargo, esta mujer, en vez de quedarse en la tristeza, en el dolor, en la pena, en la ira o en el enojo, cuando ella sabe y se da cuenta de la situación de Naamán, de lo que Naamán sufría, de la lepra que Naamán sufría, fíjense que esta mujer usa de misericordia y habla a Naamán y le aconseja ir hasta a Samaria, hasta donde estaba el profeta Eliseo, para que éste orase por él, y él fuera sanado. Gran lección de una mujer, ¿no es cierto?, que está en una condición difícil para ella, emocionalmente difícil. Imagínense haber sido secuestrada, tomada del medio de su pueblo, del medio de su familia y llevada, ¿no es cierto?, cautiva, y allí en cautividad ahora ser una esclava. Nos da una lección, gracias, nos da una lección de cómo nosotros debemos de proceder en ciertas situaciones. En segundo lugar, quisiera que nos fijáramos en la actitud, en lo que hace el rey de Siria cuando Naamán le relata la historia de que él tiene una sierva en su casa y que esta sierva le ha sugerido de que él vaya hasta Samaria, a Israel, para que el profeta ore por él y él pueda ser sanado. Siendo este un hombre que el rey lo tenía en alta estima, el rey decide escribir cartas para el rey de Israel y pedirle, ¿no es cierto?, de que Naamán pudiera entrar en el territorio. Aquí está la parte política de cómo se movían las cosas en aquel tiempo y cómo se hacen también muchas veces hoy día. Pero fíjense en la particularidad de lo que sucede aquí. Vean ustedes lo que escribe el rey de Siria al rey de Israel. 5, 4 y 7. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Ahí, hasta aquí, todo bien, ¿no es cierto? Todo correcto. El tema es lo que el rey escribe. Y el rey escribe y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Reacción a causa de esta petición del rey de Israel. Esto es lo que dicen las cartas del rey de Siria. Fíjense que el rey de Siria no le dice: te ruego que autorices a mi siervo Naamán para que éste vaya hasta donde el profeta que está en la tierra de Samaria y él pueda orar por él para que sea sanado de su lepra, que era lo que debiera haber dicho la carta.
sino que simplemente el rey de Israel le dice, te ruego que ores por mi siervo para que lo sanes. Reacción del rey de Israel. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Muy enojado, rasga sus vestidos y, muy enojado, cuestiona y considera que simplemente el rey de Siria lo que está haciendo con esta actitud es provocarlo, ponerle una trampa para que haya enemistad entre él y el rey de Siria. Fíjense en esto, lo que nos enseña esto en cuanto a las malas comunicaciones, de cómo muchas veces nosotros, al comunicarnos mal, al darnos a entender de una forma no correcta, en vez de provocar lo deseado por alguien o lo que queremos en realidad transmitir, por una mala comunicación provocamos reacciones, ¿no es cierto?, inesperadas en la vida de la otra persona, simplemente por no saber comunicar. El rey de Siria no supo comunicarle al rey de Israel lo que en realidad su siervo Naamán buscaba. Fíjense, y provoca una reacción airada y un juicio a la vez del rey de Israel sobre el rey de Siria, creyendo que lo único que buscaba era poner problemas, crear problemas para luego ir a una escalada mayor de violencia y quizás hasta una guerra. Insisto, la gran lección aquí es el cómo nosotros nos comunicamos. Cuánta sabiduría o cuánta prudencia tenemos al comunicarnos, ojo, porque esto, en vez de lograr lo que nosotros deseamos, podemos provocar una mala lectura de quien recibe nuestra comunicación. Ojo con eso. Fíjense la acción del profeta, cuando el profeta se entera de todo esto. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. El profeta no se hizo ningún problema, porque en realidad él era y había sido siempre el destinatario respecto a quien se dirigía Naamán. El gran problema fue la intervención del rey, que no supo comunicar la necesidad de su siervo y a quien debía de pedirle, ¿no es cierto?, que intercediese delante de Dios por él, que no era el rey de Israel que tenía que orar por él, sino que era el profeta. ¿Ya? Y el profeta enterado dice, ok, que venga a mí. Pero ahora los invito a ver ahora la actitud de Naamán cuando se enfrenta al profeta. Del 9 al 12. Fíjense la actitud de Naamán. Y vino a Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Primer detalle, nunca el profeta se para y se presenta delante de Naamán. El profeta toma a un siervo y le envía el mensaje a Naamán y le dice, haz esto, anda al Jordán, lávate 7 veces y vas a ser limpio. Vean la reacción de Naamán a causa de esto. Y Naamán
se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, nótense el pensamiento preconcebido y aprendamos de esto. ¿Cuántas veces nosotros vamos buscando delante de Dios respuestas o acciones de Dios para nuestra vida o para la vida de alguien, pero ya vamos con una idea preconcebida de cómo debería de ser o cómo Dios lo debiera de ejecutar? ¿Sí o no? ¿No le ha sucedido nunca? Créame que me sorprendí mucho cuando me encontré en esto en algún momento de mi vida, en que tenía toda una idea en mi cabeza, orando a Dios, sabiendo que Dios podía hacer tal o cual cosa, pero yo ya tenía una idea y claramente Dios me sorprendió haciéndolo absolutamente distinto. Y aquí Naamán, está en esa situación. Y miren la reacción que él tiene. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Era como Naamán pensaba que el profeta tenía que hacer con él. Él llevaba ya todo un esquema en su cabeza. Así seguramente va a ser Naamán. O sea, va a ser Eliseo para cuando yo me presente delante de él. Ojo con eso. Nosotros, cuando, insisto, buscamos una acción de Dios, olvidémonos de nuestros esquemas. Dios tiene los de él. No se parecen a los suyos ni a los míos. Dios no obra conforme a las ideas y a los esquemas que yo me hago. Por eso tenemos que estar siempre abiertos a cómo Él quiere obrar. Pero fíjense lo que hay además detrás de esto. Hay toda una actitud de Naamán en esto. Abana y Farsas, dos ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Ahora Naamán cae en otro problema, en hacer comparaciones y hacer juicios comparativos. Ojo con esto. Ojo con esto. No empecemos a caer en los problemas de hacer juicios comparativos. Como este, como aquel, como ella, como la otra. ¿Cómo es que Dios hizo en este caso así? ¿Y por qué aquí Dios no va a hacer lo mismo? Dios no es un Dios que hace copias de una cosa de la otra. Y si voy a ir delante de Dios a buscar o a pedir algo, no puedo ir haciendo comparaciones, ni yo comparándome con otros, ni usted con nadie. Porque aquí estaba el gran problema que tenía Naamán. Hace comparaciones de las aguas, de los ríos, pero no está entendiendo el mensaje de Dios. No está entendiendo el mensaje del profeta. Y fíjense en esto. Si me lavare en ellos, ¿no sería también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Porque lo que estaba sucediendo no era conforme al esquema que él ya se había planteado en su cabeza y cae en hacer juicios que no le correspondían. Además, si ustedes se fijan, cuando él viene al profeta antes de salir a su tierra, él tiene otra actitud. Él cuando viene al profeta antes de salir de su tierra, él toma plata, toma oro y toma vestidos. Él no viene a buscar misericordia de Dios, no viene a buscar amor de Dios, él viene a hacer un intercambio. ¿Cuánto vale esto? Si quieres dinero, hay dinero. Si quieres plata, hay plata. Si quieres oro, hay oro. Si quieres vestidos, hay vestidos. En aquella época la ropa era de gran valor.
Y como este era un hombre importante, entonces los vestidos a los que él tenía acceso no eran vestiduras comunes, de gente común, eran vestiduras caras. Por lo tanto, tenían además un gran valor. Y cuando él viene al profeta, viene ya con su actitud de ser un hombre importante, ser un hombre muy reconocido por el rey, y por lo tanto él tiene el dinero suficiente o los bienes suficientes como para pagarle al profeta los servicios que el profeta iba a hacer, el orar, el rogar por ello y el sanarle. Y a causa de eso mismo, él se había hecho toda una estructura de cómo el profeta, de pensamiento de cómo el profeta tendría que obrar frente a él. El gran problema, primero, es que el profeta ni siquiera viene a él, ni siquiera él ve el rostro del profeta, simplemente el profeta manda a uno de sus siervos y le dice, ve al Jordán y lávate 7 veces y vas a ser sano. Para Naamán esto no tiene sentido, porque no es conforme a lo que él había estructurado en su mente. No está conforme a la idea que él había preconcebido. Reacción, se va enojado. Y fíjense, ¿quiénes intervienen ahora? Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, miren, Padre mío, si el profeta te mandara a alguna cosa, a alguna gran cosa, ¿no lo harías? Él era un gran soldado, un hombre valiente, reconocido por su valentía. Por lo tanto, era un hombre que tenía un alto concepto de sí. Y acá los siervos lo están haciendo reaccionar y le están diciendo, si el profeta te hubiese mandado a hacer un gran esfuerzo, una gran obra, ¿tú no lo harías? Un hombre egocéntrico, yo me tengo que ganar aquello por lo cual he venido, tengo que pagar o ganármelo. Y sus siervos lo conocían y sabían que este hombre era así, y le hablan con mucha prudencia, fíjense, le llaman Padre mío, y lo hacen reaccionar, y le dice, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuántas veces nos encontramos con gente que dice, pero yo qué tengo que hacer? ¿Acaso Dios me va a dar todo esto gratis? ¿No tengo yo que hacer un gran esfuerzo, algo? ¿No tengo que hacer algo yo para agradar a Dios en esto? Y nos olvidamos que todo lo que Dios ha hecho para nosotros es simplemente de pura gracia, de pura misericordia. Todo lo que hemos recibido y todo lo que hoy día tenemos y somos es porque Dios ha sido el proveedor y el hacedor de todas las cosas. No hay mérito alguno en ninguno de nosotros. Ojo, Dios es el que hace todo y no necesita nada de parte nuestra, solo un corazón dispuesto en obediencia delante de Él. Fíjense, reacción luego de estas palabras sabias de estos hombres. ¿Cuánto más diciéndote el profeta, lávate y serás limpio? Muy simple, muy sencillo, fíjense, pero lo hacen reaccionar. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuántas veces necesitamos en nuestra vida a consejeros muy sencillos, que tengan una palabra a veces muy suave, pero con mucho amor, y que a veces nos hagan reaccionar frente a las situaciones que estamos viviendo?
necesitamos estar abiertos a los consejos a veces de otros hombres, por muy importantes o sabios que nosotros seamos según nuestra propia opinión. Necesitamos a veces el consejo de hombres simples, de hombres sencillos, y que nos hagan reaccionar frente a nuestras posturas. Porque a veces le hemos dado lugar en nuestro corazón al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia, y no nos damos cuenta hasta que alguien nos habla con mucha prudencia, con amor, y nos muestra lo errado que podemos estar. Naamán tuvo la gracia de poder ser sencillo en esta hora y poder oír el consejo de sus siervos. Fíjense, ¿quién le aconseja ir a Samaria para que sea sanado? Es una esclava, es una sierva de su casa. No es un hombre importante. Acá cuando él está lleno de enojo y se va yendo de la presencia del profeta, nuevamente aparecen hombres simples, sencillos, humildes, nuevamente hablando a Naamán y aconsejándole. Afortunadamente, Dios abriendo el entendimiento de Naamán para que escuchara el consejo de estos hombres simples y sencillos y obedeciera el consejo del profeta. Y él entonces fue sanado. ¿Ok? Vean ustedes el cambio ahora de actitud de Naamán a partir de este hecho de cuando él obedece el consejo de sus siervos y va y se zambulle 7 veces y ve que su carne ahora es completamente restaurada. Vean la actitud de Naamán, 5:15 al 19. Fíjense. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, diciendo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Primera gran declaración de Naamán. Se ve sano, se ve limpio, y el primer reconocimiento que hace Naamán es a la grandeza de Dios, al Dios de Israel. Y luego, fíjense la actitud frente al profeta. Este hombre que antes llegó con plata, con oro y con vestidos para pagar un servicio, fíjense ahora cómo cambia su lenguaje y su actitud frente al profeta y le dice: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Fíjense, el cambio increíble luego de ver una acción de Dios en su vida. La soberbia de Naamán, la arrogancia de Naamán queda de lado para ahora rogar y suplicar y sobre todo honrar y glorificar a Dios, reconociendo que no hay otro Dios sino en Israel. Y vean esto. Entonces, más él dijo, 16, vive Jehová en cuya presencia estoy. Nótense, el profeta sabía delante de quién estaba y sabía todo lo que estaba ocurriendo. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, nuevamente entra a rogar. ¿De esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Vean la actitud absolutamente cambiada de este hombre. Cómo ahora este hombre entra en un compromiso de obediencia y de adoración a Dios a causa de
haber recibido la sanidad de su lepra. Entonces, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, un ídolo de aquella época, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Nótense cómo él se somete y ahora habla al profeta y le dice que él es el siervo del profeta. Un cambio absoluto en cuanto a ese hombre soberbio o orgulloso y altivo, ahora a un hombre sumiso, ¿no es cierto? A un hombre que está dispuesto a ponerse por debajo de otro. Cambios que Dios provoca al actuar en la vida de un ser humano. Él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Jesse, y aquí entramos en otro tema. Fíjense la actitud de Jesse. Jesse era el siervo del profeta del profeta Eliseo. Eliseo a la vez, había sido siervo del profeta Elías. Pero él como siervo de Elías había sido un hombre fiel. Un hombre que todo el tiempo estuvo muy atento a todo lo que su señor Elías hacía. Y él lo siguió y lo sirvió. Y cuando Elías fue ascendido a los cielos, él, por su relación con Elías y con el Señor y por todo lo que había aprendido, él rogó a Dios que, así como había un gran poder de Dios que se movía a través de Elías, al momento que Elías fuera tomado de parte de Dios y alzado hacia los cielos, él le dijo que venga una doble porción de tu espíritu a mi vida. Pero Eliseo fue fiel. Fíjense, Jesse ahora está exactamente en la misma posición que estuvo su siervo antes, Eliseo. Pero Eliseo siempre estuvo en su corazón el querer servir, aprender de Dios y estar sometido delante de Dios, al servicio de Dios, y su corazón puesto en las cosas a las que Dios le agradaban. Pero fíjense el corazón de Jesse. Aquí tenemos un hecho lamentable, un hecho de un hombre que viendo, imagínense, tiene al propio Naamán. Él está viendo lo que Dios simplemente está haciendo a Naamán. Que por el hecho, el profeta, fíjese, ni siquiera sale a recibirlo, ni siquiera le da una palabra, no lo toca, simplemente le da una orden, anda, lávate 7 veces y serás limpio. ¿Cuántas otras cosas Jesse vio que este hombre, que Eliseo hizo? Y sin embargo, el corazón de este hombre nunca se centró en Dios. Nunca fue su comunión con Dios, su relación con Dios, el poner las cosas de Dios en primer lugar, nunca fue para él lo más importante. Sino que fíjense lo que hace Jesse. Y es una historia lamentable dentro de toda esta historia. Y él dijo, ve en paz. Se fue en paz y caminó como media legua de tierra. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa.
Y Jesse corrió, y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Y cae en algo totalmente lamentable. Mi Señor me envía. Lo había enviado a Eliseo, a Jesse. Fíjense, primera cosa, miente. Primero que nada, aquí mintió. Mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un vestido, un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Fíjense que el tipo no se demoró nada en urdir toda una mentira y esa mentira se la achacó a Eliseo. Ojo, vamos siguiendo la historia. Fíjense lo que pasa, cómo contamina una mentira, cómo contamina la codicia el corazón de un hombre que viendo la gloria de Dios permanentemente, viendo cómo el profeta, Dios obraba a través del profeta, viendo cómo el poder de Dios, este hombre, su corazón no lo tiene puesto en las cosas de Dios, sino en su interés personal. Tiene su corazón puesto en vestidos, en oro, en plata y en oro, pero no en el favor de Dios, no en conocer a Dios, no en enriquecerse de la presencia de Dios en su vida. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Fíjense que este hombre ahora simplemente es un hombre generoso. Le piden 1 y él no da 1, sino que está dispuesto a dar el doble. Le pidieron 1, él da 2. Y le instó y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y los puso todos a cuesta, a 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. Fíjense, además de todo lo que le dio, ni siquiera hizo cargar a Jesse las cosas, sino que mandó 2 siervos de él para que lo hicieran. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes, Jesse? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Vuelve a reiterar el problema de la mentira. Ojo con el tema de la mentira en medio de nuestras vidas, porque vamos a ver las consecuencias. Él entonces dijo, ¿no estaban también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viña, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Fíjate lo que el Señor nos pregunta hoy día. ¿Dónde está tu interés? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Qué es lo primero para tu vida hoy? ¿Cuál es el tiempo, según tú, el que estás viviendo? ¿Para afanarte en los afanes de tu vida y tener grandes logros, lograr acumular riquezas o muchos bienes? La pregunta del profeta es absolutamente actual para nosotros hoy día. Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Cuál es tu tiempo hoy día? Según tú, ¿cuál es tu tiempo respecto a Dios? ¿Es un tiempo de vivir afanado solamente por las cosas que
representan un bienestar para tu vida física? ¿O es un tiempo en el cual Dios te llama a ponerlo en primer lugar, en hacer un esfuerzo en buscar a Dios por sobre todas las cosas, en buscar saber y entender qué es lo que Dios quiere en este tiempo para tu vida? ¿Qué Dios quiere para mí, Señor? ¿Qué tú tienes preparado en este tiempo? ¿Debo de seguir afanado en todo lo que he estado hasta este tiempo, Señor, o es un tiempo distinto? ¿Qué tú quieres de mí en este tiempo? ¿Qué deseas hacer con mi vida? Señor, si soy tu siervo, si soy tu sierva, Señor, ¿en qué quieres tú que yo te sirva? ¿Me he de gastar todo el tiempo para mí mismo? O Señor, este es un tiempo en que yo debo tener en primer lugar el cómo agradarte a ti, el cómo servirte a ti, el cómo tu nombre sea honrado, exaltado y glorificado a través de lo que tú me permitas hacer, o simplemente, Señor, es un tiempo para buscar mi propio bienestar, mi propio bien, el bien de mi propia carne. Señor, ¿qué es lo que tiene realmente futuro, proyección eterna? ¿Es mi propia carne, Señor, o es mi espíritu? Señor, ¿qué es lo que debo de edificar más? ¿Por qué es lo que me tengo que esforzar más? ¿Es por lograr bienes para el bienestar de mi propia carne o lograr, Señor, un desarrollo, un crecimiento, una estabilidad, una madurez, una proyección en la relación espiritual contigo? ¿Cuál es el tiempo, según tú, para tu propia vida? Fíjense, como Jesse no supo proyectarse, como Jesse, a pesar de todo lo que vivió y vio durante todo este tiempo delante del profeta, y habiendo tenido la oportunidad que a lo mejor el profeta, así como Eliseo, había recibido de herencia de Elías toda una bendición de parte de Dios, él tenía la misma posibilidad de recibir una gran bendición de Dios sobre su vida para que él siguiera a lo mejor el mismo camino que Eliseo. Sin embargo, él puso su corazón en los bienes de este mundo, en las cosas de este mundo, en plata, en oro y en vestidos, riqueza de la época. Hoy día son otras cosas. Hoy día es importante una carrera, una profesión, sí es importante, hágalo, sí hágalo, pero ponga todo eso bajo el servicio del Señor, para cuando el Señor le diga, yo quiero que me sirvas en esto, eso tenga el primer lugar y no su satisfacción personal. No es problema, estudie, sea responsable y sea de los mejores dentro de su clase y dentro de su profesión. Pero el día que el Señor le diga, yo quiero tu profesión, yo quiero tu trabajo, yo quiero, tu corazón esté dispuesto. ¿Ok? Fíjense, como Jesse no supo hacer esto, fíjate lo que dice el profeta final. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Ojo, muy dura la experiencia de Jesse, pero nosotros tenemos que aprender. Quise tomar esta historia de estos hombres. Si ustedes se fijan, aquí hay 7 hombres que tienen una historia. Está la sierva que trabajaba, que había sido esclavizada y que trabajaba en la casa de Naamán. Una mujer que, como dije, pudo haber estado llena de rencor, de odios, de resentimientos contra él, pero ella fue más allá, pudo hacer un esfuerzo y fue mucho más allá, y cuando vio el dolor de su prójimo, ella pudo ser misericordiosa, no importándole su condición, sino que en su misericordia pudo aconsejar y decir, la solución para mi amo está que vaya y visite al profeta para que el profeta ore por él y él sea sanado.
Y fíjense lo que produjo el hecho de esta mujer. No solamente Naamán fue sanado, sino que Naamán conoció al Señor, honró al Señor. ¿Cuántos de la casa de Naamán luego honraron al Señor? Fíjense, una sola acción, cómo permite que un hombre cambie en su naturaleza interior, al punto que toda la soberbia y la arrogancia de este hombre finalmente se transforman en un ruego delante del profeta y además un compromiso de servir a Dios y de nunca más volver a servir a los ídolos. Y aún más, cuando él dice, por causa de su Señor, él tenía que entrar al templo de Rimón, él pedía ser perdonado porque en algún momento iba a tener que inclinarse, porque él entendió que ni siquiera eso quería hacer, porque al único que quería darle honor, honra y gloria era al Señor, porque había conocido a un Dios de poder. Entonces, estos 7 personajes, fíjense la actitud del siervo, de la sierva, vean la actitud de Naamán, un hombre que con todos los errores que él cometió, sin embargo, buscó el favor de Dios y Dios tuvo de él misericordia. Sin embargo, 2 hombres que tenían que ser de intermediarios, ninguno de los 2 supo ser un buen intermediario, y me refiero a los 2 reyes. Uno no supo expresar a qué mandaba su siervo y el otro simplemente reaccionó porque creyó que el otro estaba buscando ocasión para simplemente poner en él una enemistad y llegar a lo mejor a tener hasta una guerra a causa de esto. Porque le estaba pidiendo, según él, algo que era imposible para él como rey, porque él no podía sanar la vida a nadie, ni quitar ni dar la vida, porque él no era Dios. ¿Ya? Ahora, fíjense la humildad de los siervos de Naamán. Como dije, hombres simples, hombres sencillos, hombres humildes, pero que con toda su sencillez, con toda su humildad, cuando tuvieron que hablarle a su propio Señor, hablan con tanta prudencia y con tanta humildad que simplemente su Señor no le quede otra cosa que oír el consejo y asumirlo, y a causa de eso, Naamán es sanado. Fíjense, no importa tu humildad en la que tú creas estar, Dios puede usarte como un gran consejero. Dios te puede usar como un gran consejero. Dios no usa solamente a los sabios y a los poderosos, y aquí vemos a 2 reyes simplemente fallando en sus roles, pero vemos a 2 siervos aquí sirviendo y dando un consejo sabio y oportuno. A lo mejor el Señor quiere usarte a ti como un simple consejero, o como alguien que sugiere, como lo hizo la sierva, vaya y haga tal cosa. Pero fíjense la actitud de estos siervos de siempre estar en servicio delante de Dios. Y finalmente tenemos, ¿no es cierto?, el caso de Jesse, lamentable de un hombre que, como dije, está viendo el cómo Dios obra, el cómo Dios hace. Vive junto a un hombre de Dios, ve el accionar de Dios, conoce el poder de Dios, y sin embargo su corazón sigue metido en las cosas de este mundo, en el oro, en la plata, en el oro y en vestidos costosos. Allí estaba puesto el corazón de él, y a causa de eso su vida finalmente y la herencia que le traspasa a su familia es la lepra, que es el pago de su codicia. Ojo con eso. No sea que nosotros vayamos a tener, que Dios nos haya rodeado por mucho tiempo de su presencia, viendo de cómo Él actúa, viendo cómo Él hace, viendo Él cómo se mueve, viendo cómo se mueve Dios en medio nuestro, y sin embargo, tu corazón sigue puesto en las cosas del mundo, en las cosas pasajeras, en las cosas que no tienen eternidad. Y tu corazón está lleno por alcanzar cosas que son circunstanciales, pero no estás proveyendo
para proyectarte en tu desarrollo, en tu crecimiento, en tu relación con el Señor y en tu servicio a Él. Entonces, yo te pregunto en esta hora, ¿cuál de estas 5 historias tú abrazarías? ¿La de la sierva? Que estando en una condición muy lamentable para ella en su carne, habiendo sido esclavizada, sacada de su familia, sacada de su nación y puesta en una nación extranjera, pero sin embargo allí esa mujer está usando de misericordia para aconsejar, para sugerir la búsqueda de la presencia de Dios y recibir favor de Dios. Y aún más, este hombre, a causa de ese consejo, no tan solo es sanado, sino, como dije, este es un hombre que ahora conoce a Dios. Y seguramente su familia también, Naamán, la arrastra al conocimiento de Dios. Fíjense lo que nosotros podemos ganar cuando nos enfocamos en el servicio a Dios y no en nuestras circunstancias. 2, o parecernos a Naamán, que a pesar de toda su grandeza, de su soberbia, de su orgullo, de su arrogancia, sin embargo, siguió en su corazón el consejo de siervos sabios que le hablaron con humildad, pero con sabiduría, que le dieron el buen consejo. Insisto, no importa tan lo humilde que tú te consideres, pero ojo, puedes ser un gran consejero en las manos de Dios. Y Dios te puede utilizar en aquello. 2 reyes que no saben comunicar, que no saben reaccionar frente a una situación y finalmente terminan siendo parte de una historia, pero sin ninguna acción positiva en esto. Simplemente son parte de una historia, pero no hay ninguna acción en ellos positiva. Los 2 siervos de Naamán que hablan a Naamán y lo hacen salir de su enojo, lo hacen recapacitar, lo hacen salir de su orgullo, de su vanidad, del alto concepto que él tenía de sí mismo, para finalmente ser un hombre obediente. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a aconsejar a otros, a perseverar en el consejo, en el mantenernos cerca de Él, para que esa otra persona finalmente entre en el consejo de Dios, en la obediencia a Dios y obtenga el beneficio de la misericordia y de la bondad de Dios para su vida? Y finalmente, la triste acción de Jesse. Que la historia de Jesse sea una historia que hoy día a nosotros nos hable y nos haga meditar dónde está puesto nuestro corazón. Si nosotros queremos ir a una realidad nueva, distinta, diferente a Dios, si tú quieres de que haya un cambio realmente en 180 en tu vida, no puedes tener un corazón como el de Jesse. No puedes estar pensando en cómo obtener los bienes de este mundo y a la vez cómo caminar con Dios, porque no se puede. Jesús dijo, no puedes servir a 2 señores, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. El gran problema de Jesse. Entonces, mi invitación es que pienses en cuál de estos roles estás. Claramente el de Jesse es destrucción. Porque finalmente la codicia por los bienes de este mundo son los que representan la lepra que Jesse se terminó ganando. Te dejo esta reflexión. Si tú quieres proyectarse, si en verdad quieres servir, si en verdad quieres ser un siervo, ¿dónde está puesto tu corazón? Como le dijo el profeta al mismo Jesse, ¿acaso es tiempo de ir a la siga del oro, de la plata, de vestidos costosos, de olivares, de siervos, de siervas?